¿Cómo andan? ¿Todo bien? Ustedes son maestros, vi que levantaron la mano cuando decían que eran directores, vicedirectores, pero el resto son maestros ¿de qué nivel? ¿De todos? ¿Vos no sos nada? ¿Qué estás haciendo? No me mezclen con... ¿Sí? Ah, ok, viniste por otro lado. Bien, pero los que son maestros, ¿quiénes son? Primaria, secundaria, primaria, ahora sí levanten la mano. Ah, son más de secundaria. Bueno, y inicial, perdón, nunca los nombran, siempre como, por favor, contémplenme. Bueno, yo soy biólogo y ¿qué hace un biólogo? Todo el tiempo me pregunto qué hago acá, hablando al sistema educativo. Básicamente voy a contar muchas de las investigaciones que venimos haciendo en los últimos años. Algunas, la mayoría son parte de mi doctorado, el postdoc y la entrada a carrera. Yo soy investigador del CONICET, trabajo en el ITBA y en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Y un poco el título es un poco engañoso, porque estrategias educativas basadas en el conocimiento del cerebro, o sea, sí, todas las estrategias educativas tienen que ver con el conocimiento del cerebro. En particular, lo que yo quiero hacer es basadas en procesos moleculares que eran bastante desconocidos y que los pudimos transferir hacia el aula. ¿Por qué para mí estas situaciones son muy ventajosas y me parecen geniales estos intercambios? Porque yo hago investigación, ¿sí? Investigación bastante básica, dentro de las aulas, pero básica, y mi línea de generar motivación es esta. Yo puedo hacer la investigación, hacer la publicación científica, presentarlo en un congreso, pero si yo no se lo cuento a ustedes y ustedes no lo aplican, todo esto no sirve casi para nada, ¿sí? Entonces, no es una charla en la cual solamente les cuento qué investigo, sino lo pongo en juego. Y lo pongo en juego para que ustedes lo puedan debatir, para que vean si se puede implementar, para que me hagan comentarios, ¿sí? Qué bueno que está, o esto es imposible, porque la visión que yo tengo de la escuela es una visión bastante acotada, ¿sí? Tengo becarios que están adentro de las aulas, me puedo meter un ratito, pero yo soy investigador y trabajo en un laboratorio. Así que esto es una propuesta que les quiero hacer para que todos la podamos toquetear, manosear y en algún punto mejorarla y si ustedes quieren implementarla, ¿sí? No es una construcción colectiva la que necesitamos hacer y este puente es súper necesario. Ustedes que me cuenten sus problemas en la escuela, no sus problemas en general, y ver desde ese lugar si nosotros lo podemos analizar, que muchas veces sucede, y lo mismo nosotros, que les contemos nuestras ideas y que ustedes nos cuenten si se pueden implementar. ¿Estamos de acuerdo? Así que nada, en principio gracias por la invitación y gracias por venir. Yo trabajo específicamente en el estudio del cerebro. Arranqué mis estudios en entender los procesos moleculares, ¿sí? Cómo las neuronas se conectaban. Fui desde algo pero muy básico, algo muy molecular. Y cuando comencé a estudiar los procesos vinculados a estas conexiones sinápticas, jamás imaginé que iba a terminar haciendo experimentos dentro de las escuelas y jamás imaginé que estos descubrimientos moleculares podían tener un impacto en una posible estrategia educativa, ¿sí? Casi siempre pensamos en que la ciencia básica es estudiar el conocimiento porque sí y soñamos que en algún momento ese conocimiento sea útil. Así que para mí es muy placentero contar que de casualidad nos pusimos a estudiar por qué las neuronas se conectan, ¿sí? Acá vemos una neurona. Nosotros tenemos alrededor del orden de las 85.000 millones, 100.000 millones de neuronas, ¿sí? En el sistema nervioso. Y hay algo particular y muy interesante, que esas neuronas se conectan unas con otras mediante conexiones sinápticas, ¿sí? No sé si alguna vez las escucharon, pero hacen sinapsis con otras neuronas. Pero lo interesante, y para mí sorprendente, y muy flashero, es que cada una de estas neuronas se conectan hasta con 10.000 neuronas. No es que una neurona se conecta con otra. Imagínense que todos ustedes son neuronas y pueden tocar a las neuronas de al lado. Ahí generarían dos conexiones. Lo más maravilloso es que todas ustedes, si estuviesen conectadas, podrían estar todas conectadas entre todas, formando distintas redes. Vos con vos forman una red, vos con ella forman otra red. Entonces, si tenemos miles de millones de neuronas y la cantidad de conexiones es muy grande,
Imagínense la cantidad de información que nosotros sabemos y la cantidad de información que desconocemos de nuestro sistema nervioso, ¿sí? Pero en particular, yo estudio un tipo de memoria que se llama memoria episódica. Es la memoria que ustedes tienen todo el tiempo y que utilizan en la escuela cuando le preguntan, por ejemplo, ¿qué estuviste haciendo la semana pasada? La capital de un país, ¿sí? ¿Cómo se llama esa ciudad o aquel prócer? ¿Sí? La memoria episódica es un sistema neurocognitivo que tiene la capacidad de recordar experiencias personales que ocurrieron en un determinado momento y en un determinado lugar. Es un tipo de memoria. Y acá algo muy interesante, que está bueno que se lo guarden, porque parece simple, pero dentro del ámbito educativo es bastante desconocido. Cuando ustedes le enseñan o quieren enseñarle algo a sus alumnos, o al revés, cuando ustedes aprenden algo, no es que esa información llega al cerebro y automáticamente se guarda, ¿sí? Tiene distintas etapas. Y acá lo importante, todas estas etapas son independientes. El proceso de guardado tiene reglas y leyes independientes. Por lo cual, en estos momentos, o cuando ustedes están dando clases, ¿qué hacen? Si prestan atención, van a adquirir información. Ese proceso de adquisición tiene un montón de reglas. Si ustedes están muy estresados, si tienen un estrés agudo, si están hipernerviosos, no van a prestar atención. Ni hablar si están mirando el celular mientras están hablando. Por lo cual, sin adquisición no hay nada. Sin atención, todo el resto del proceso se cae. Pero hagamos de cuenta que ustedes me están prestando atención, me están escuchando, les interesa lo que estoy contando y adquieren información. ¿Esa información se va a guardar inmediatamente en el cerebro? No. ¿Cuánto tiempo va a tardar en guardarse? ¿Qué es el proceso de consolidación? 12 horas, ¿sí? Son las 3 de la tarde, 3 y 4 de la tarde. ¿Cuándo se va a terminar de guardar esa información? A las 3 y 4 de la mañana. Entonces, ¿qué pasa entre las 3 de ahora y las 3 de la mañana? ¿Qué les puede pasar a ustedes? Nada, una rutina normal. ¿Le puede pasar algo maravilloso? ¿O le puede pasar algo trágico? ¿Se pueden estresar? ¿Pueden correr una maratón? Se pueden caer. ¿Pueden llegar a casa y hay un quilombo terrible con sus hijos? Pueden ir a una clase y que sea un caos. Por lo cual, este proceso de consolidación está sujeto a las actividades que la persona sigue teniendo mientras está viviendo. Por lo cual, un dato súper importante para la escuela, lo que ustedes están enseñando o lo que los chicos están aprendiendo en un momento, se puede modificar con los eventos que sucedieron antes y con los eventos que van a suceder después. Y no solamente después en la escuela, después en su vida. ¿Sí? Entonces, en estas 12 horas, donde una conexión neuronal se va a consolidar, ¿qué quiere decir? Que por lo menos 2 neuronas se van a conectar. En el proceso de esa conexión van a tardar 12 horas. Hagamos de cuenta que esa información la consolidaron, la establecieron muy bien, llega el momento de traerla a la conciencia, de ponerla en juego. Si yo llego a mi casa y me dicen, Fabricio, ¿dónde estuviste? ¿Qué tengo que hacer? Traer a la conciencia, estuve en el CMD dando una charla. ¿Qué significa eso? Que la voy a evocar. La evocación es un proceso independiente de la consolidación y de la adquisición. Y me desaté los cordones y me los voy a atar, ¿sí? Porque lo peor que puede pasar es que me caiga. Va, lo mejor, porque lo estabas viendo y decías, ¿se va a caer, se va a caer? Una vez me pasó en un lugar, yo voy a hablar de la sorpresa, ¿sí? En el fondo vamos a hablar de la sorpresa. Y sería una grata sorpresa que me caiga, no se van a olvidar más de la charla. Una vez me pasó que me caí de un escenario, ¿sí? En Rosario. Y no me olvido más de esa charla y la gente tampoco. Así que no estaría mal que me caiga pisándome los cordones, sería muy gracioso, mido 2 metros, lo cual sería más gracioso aún porque tardo como 10 segundos en caerme, ¿sí? Cada vez que me caigo en fútbol, donde hay cámaras, todo el mundo hace como un video y dicen que soy como un Shenga. ¿Vieron el Shenga? Como que se va cayendo y que alguien lo intenta agarrar. Así que bueno, creo que la próxima vez voy a estar desatado y me voy a caer a propósito para que vivan esa experiencia en vivo.
Entonces, esta situación de adquisición, consolidación y evocación, en la escuela la tenemos todo el tiempo, ¿sí? Pero no tenemos la conciencia de que todos estos procesos se están dando todo el tiempo, ¿sí? ¿Quién recuerda esto? Todos. Independientemente del país, obviamente todos más o menos tenemos una edad adulta en la cual podemos recordar esta situación. ¿Cuándo sucedió? 11 de septiembre del 2001, hace 24 años. O sea, un cuarto de siglo. O sea, muchísimo tiempo. ¿Quién recuerda esto? ¿Qué estaban haciendo? Desayunando. ¿En qué habitación estaban? Era el día del maestro, por lo cual estaban todos en sus casas. ¿Sí? Esto no tengo que hacerlo nunca, hacer una pregunta abierta para que todos hablen al mismo tiempo, es lo que no hacen los docentes, nunca, yo no lo aprendo jamás, ¿sí? Pero bueno, todos están evocando esa situación. Esa situación fue súper trágica y a mí me sirve como un ejemplo para contar esto en cualquier parte del mundo, porque básicamente lo que pasó hace 24 años, ustedes lo tienen súper fresco. ¿Y cómo puede suceder que tienen un recuerdo de hace 24 años con detalles ridículos sobre la forma de la tele, sobre lo que pensaron, sobre la habitación, sobre el clima, sobre el día del maestro? Y si yo les pregunto qué estaban haciendo el 21 de septiembre, no, 21 no, el 11 de septiembre del año pasado, ¿qué estaban haciendo? El 12. El 12 de marzo de este año, el 12 de abril, el 15 de junio, nadie. O sea, nadie recuerda nada. Entonces, ¿por qué lo recordamos? ¿Cuál es la hipótesis? O sea, podemos... Es una foto horrible, ¿sí? O sea, voy a volver a recalcar que uso el ejemplo por una cuestión de memoria, pero podríamos reemplazarlo por nuestras propias novedades, ¿sí? Por eventos sorpresa que nos hayan impactado. Esto, emocionalmente, lo podríamos respaldar con algo más feliz, ¿sí? ¿Esto cuándo sucedió? Hace relativamente poco. Yo lo tengo muy presente y para mí fue ayer. Y ahora se va a jugar el próximo mundial y es como, ¿cómo que se va a jugar allá? Si ayer sucedió esto, no sucedió ayer, sucedió hace bastante tiempo. Por lo cual, hay algo que desencadena un proceso de guardado que no tiene que ver con nuestras ganas de guardar información o descartar, sino que hace nuestro cerebro de forma automática, ¿sí? En ambas ocasiones, con algo muy terrible o algo muy positivo, nuestro cerebro decidió guardar un pedazo de información. En el fondo, esto es una imagen en Google, cuando se buscaba en Google, puse escuela muy vieja y me apareció esto, ¿sí? Supongo que creo que es una serie que se daba no sé dónde, en Argentina o en México, yo qué sé. Estos chicos deben estar, no sé, muy grandes y esta mujer no sé si sigue con vida, pero esta serie creo que se daba en la década del 70. No sé si saben el nombre. Pero no lo sé. ¿Pero qué similitudes? Hagamos de cuenta que tiene 40 años esta imagen, ¿sí? ¿Qué similitudes tiene esta aula con las aulas de Argentina? Tienen delantal, hay algunos detalles. ¿Pero la ven bastante parecida? Sí. Lo cual no es ni bueno ni malo. Pero pasaron 40 años y la escuela sigue siendo bastante similar, ¿sí? Lo cual está bien, porque el cerebro de nosotros no ha evolucionado en 40 años o no han cambiado. Pero sí ha cambiado, ¿cómo? Bien. Estaba esperando el chiste, lo dicen siempre. Acá hay un error, que es que la maestra está contenta. ¿Por qué está contenta? Porque es una actriz, ¿sí? Esto no es la realidad. O vos al aula, no están todos los chicos sentados haciendo cuentas matemáticas y dicen a la maestra, date vuelta, y la maestra hace... Están todos parados tirándose cosas y la maestra está... ¡Ah! Esto es una reconstrucción que define la ficción, si es una actriz. Me gusta que se prendan. Pero básicamente, la idea que yo les quiero transmitir sobre estas investigaciones tiene que ver con una emoción que se llama sorpresa, una emoción que se llama novedad, una emoción que se desencadena cuando rompemos una predicción. Si ustedes todavía no se dieron cuenta,
Pero si se ponen a pensar en todos los eventos que recuerdan a lo largo de su vida, ¿se acuerdan de la rutina? No, la rutina se va, desaparece. Todos los eventos que ustedes, no todos, la mayoría de los eventos que ustedes recuerdan con mucha fuerza están vinculadas a emociones. Y la mayoría están vinculadas a una sorpresa, a algo distinto que sucedió. Uno no se toma el subte y llega y dice, no sabes lo que me pasó en el subte, fue espectacular. Llegué al trabajo. Eso es lo normal. Uno se acuerda, si no sé, va un músico virtuoso y estaba ahí tocando. Se acuerda si, no sé, pasa algo. Si no pasa nada, la vida se olvida. Lo cual nos hace reflexionar lo hermoso y terrible que es la rutina. ¿Qué nos da la rutina? Repetición, tranquilidad. ¿Y si la rutina es placentera? Placer. ¿Qué nos quita? Recuerdos. Los años que son iguales a los años anteriores, no tenemos recuerdos. Entonces, básicamente lo que hicimos nosotros es estudiar el efecto de la sorpresa en escuelas. ¿En cuántas escuelas? Yo era muy joven. En muchísimas escuelas, ¿sí? En cientos y cientos de colegios. Relevamos alumnos de primaria, de secundaria y de universidad. ¿Qué hacíamos básicamente? Estudiar si un efecto sorpresivo, como sacar a los chicos del aula sin saber quiénes éramos nosotros, decir que éramos científicos y que íbamos a hacer un experimento de 10 minutos, tenía un impacto en el aprendizaje cercano de los eventos que habían tenido los alumnos, antes o después. Estos resultados nosotros los habíamos probado en roedores y nos había dado exactamente lo mismo que al final nos dio en humanos, ¿sí? Estudiamos desde el año 2013 hasta el año 22, o sea, básicamente 10 años, qué sucedía cuando sorprendíamos a los alumnos cercanos al momento de adquisición, ¿sí? Al momento de dar una clase. Y lo que descubrimos, es muy fácil de explicarlo, y esto es lo triste de la ciencia, que este paper tardó 5 años y yo lo puedo resumir en 1 minuto, ¿sí? Y que ustedes si están viendo el celular no lo van a escuchar. Pero así que concéntrense mucho porque esto tardé un montón en hacerlo, ¿sí? Lo que nosotros descubrimos es que cuando le damos una clase novedosa, una sorpresa a los alumnos, y 1 hora después le damos un cuento, a la maestra le lee un cuento, ese recuerdo se consolida o se guarda o tiene un resultado un 60% más que cuando no hay ninguna sorpresa. Lo mismo sucede si le leemos un cuento y a la hora le damos una sorpresa. La sorpresa es como si apretara un botón en nuestro cerebro para guardar información. ¿Y qué guarda? Desde 1 hora antes hasta 1 hora después. ¿Por qué lo guarda? Podemos intuir, podemos hipotetizar que los procesos biológicos de guardado de información tienen que ver con nuestra evolución. Y para un animal, el cual somos, le es interesante e importante y productivo guardar desde el momento que se sorprende. No, le conviene guardar desde 1 hora antes para entender ese paquete de información. Cuando yo voy al mundial, no se acuerdan casi todo el día. Se acuerdan de los penales y los momentos. Cuando yo les hablo del 11 de septiembre, no se acuerdan de todo el día. Se acuerdan de lo que pasó antes y un poquitito después. Esto es exactamente igual. Nosotros estudiamos, acá en Argentina, en el Laboratorio de Memoria de la Facultad de Medicina de la UBA, cuál es ese proceso y por qué sucede. Yo no se los cuento porque serían 3 charlas más, pero cuando ustedes conectan 2 neuronas, adentro de esas neuronas se genera una señal, como una banderita que está diciendo estoy guardando un recuerdo. Imagínenselo, eso no sucede, ¿eh? Como intensamente, ¿sí? Imagínense que hay una banderita, no, es un proceso molecular que se amplifica la dendrita, pero no importa. Imagínense que hay una bandera hacia dentro de una neurona y dice yo tengo un recuerdo. Esa banderita genera que esa conexión se sostenga. Cuando uno se olvida, esa conexión desaparece, ¿sí? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede si esa conexión desaparece? Esa banderita se cae. ¿Qué hace que esa conexión perdure y que esa banderita siga sosteniendo la información no durante una semana, durante meses, años o quizás toda la vida? La síntesis de unas proteínas que se llaman proteínas relacionadas con la plasticidad.
Esas proteínas, ¿cómo se producen? Fácil, con la sorpresa. Entonces, cuando nos sorprendemos, generamos un montón de proteínas que van a guardar la información que generó la sorpresa, lo cual es válido, pero ¿qué va a hacer? Va a engañar al sistema y va a guardar todo el resto de la información que estaba cercana. Por eso, vos no solamente te acordás el evento de las Torres Gemelas, sino te acordás el mate que estabas tomando. El mate se iba a olvidar. Pero ¿de qué se bañaron esas conexiones neuronales? De proteínas. Y lo guardaste en el mismo paquete. ¿Por qué lo transformamos esto en una estrategia educativa? Porque la sorpresa que nosotros hicimos es una clase de ciencia. Es la sorpresa en sí. ¿La sorpresa se va a recordar? Sí. Pero va a recordar todo lo cercano. ¿Y lo cercano qué fue? Una clase, un cuento de Emma Wolf. ¿Sí? Cuando no hay ningún tipo de mejora, cuando esa sorpresa se da más alejada en el tiempo. Entonces, primera estrategia educativa basada en 75 millones de papers que hicimos en los últimos 10 años, se resume en este título. Si quieren mejorar el proceso de consolidación de un aprendizaje, denle una sorpresa una hora antes o una hora después de ese aprendizaje, sea cual fuese. ¿Cuál es la sorpresa? Ustedes la tienen que saber, porque la escuela, ¿qué es? El imperio de la rutina. ¿Y quién lo construyó? Ustedes, lo cual está perfecto. ¿Qué significa? No es algo malo, es algo súper positivo. La rutina es necesaria para aprender. Pero cualquier cambio que hagas, para un alumno va a ser ¡wow! Entonces tenemos experiencias en muchos países donde los maestros le contaron un chiste. Tenemos experiencias donde los maestros hicieron un juego distinto. Tenemos experiencias donde los maestros los cambiaron de lugar. Se fueron al recreo y volvieron y el aula estaba mirando para el otro lado. Se fueron al parque a leer un cuento. ¿Sí? Romper con la rutina en la escuela es fácil. Y ustedes saben romper con la rutina porque ustedes armaron la rutina. Entonces hagan algo distinto a lo que hacen siempre. ¿Sí? Algo interesante, que es este dato. Dentro del cuento que le leía a la maestra, en ese aprendizaje, era un cuento que se lo leí una sola vez, que tenía 3 páginas, era recontra simple, y teníamos 2 cuentos que los íbamos a contrarrestar. Lo interesante de ese cuento es que ese cuento tenía cosas muy fáciles, cosas más complejas y cosas que era imposible recordar. ¿Sí? Imagínense detalles muy puntuales. Como si yo le dijera que, no sé, en el cuento de Caperucita Roja va caminando por el bosque y hay, o sea, algarrobo, fresno. No sirve para nada saber las especies, ¿sí? Sirve que es bastante trágico el cuento. No usamos ese cuento. Entonces nosotros lo que descubrimos es que cuando no sorprendíamos a los alumnos recordaban el 20% de esas preguntas muy complejas. Pero cuando sorprendíamos a los alumnos, esas ideas o esos detalles de la clase que se iban a olvidar, se guardan un 250% más. Por lo cual, la sorpresa te obliga ¿a qué? A guardar el recuerdo. No tienes otra forma. ¿Por qué se guardó? Porque había una sorpresa y una emoción ligada a ese descubrimiento. Lo probamos en estudiantes, eso fue en estudiantes de primaria, lo probamos en estudiantes de secundaria con alumnos del Colegio Nacional de Buenos Aires. Cambiamos la sorpresa, cambiamos las edades, cambiamos los cursos. Lo hicimos en 5.000 alumnos. Los hicimos en escuelas a la mañana, a la tarde, en escuelas religiosas, en escuelas laicas, en primavera, en verano. Siempre dio. En algunos casos no daba y no tuvo que ver con la hipótesis, sino tuvo que ver con los maestros. Para los maestros, los alumnos ¿qué son? Sus hijos, entre comillas. Son una proyección de su experiencia académica. Y muchas veces entregábamos exámenes, nosotros no nos metemos en nada, esto lo hace la escuela, y cuando nos daban los exámenes, se sacaban todos 8, 9, 8, 9, y se tenían que sacar 4, 5. Entonces le preguntábamos, y lo que hacía el maestro era, le pasaba las preguntas para que dé bien, ¿sí? Pero después entendieron que era un experimento científico y lo hicieron muy, pero muy bien. ¿Por qué funcionaron estos experimentos? Básicamente porque nosotros fuimos con la duda y la construcción fue colectiva. Los docentes y las directoras de esos colegios que nosotros participamos nos contaron estos cuentos, nos hablaron de estas temáticas, nos contaron cómo evaluarlos,
cómo eran las respuestas, en qué edades lo podíamos hacer, si no era imposible para nosotros. La construcción de la ciencia y la educación tiene que ser colectiva. Cuando algo en ciencia te da, hay que forzarlo al máximo. Entonces, si la sorpresa mejoraba en la adquisición, ¿qué dijimos? Vamos a probar si mejora otra cosa. Y probamos si mejora la adquisición. Y lo que hicimos fue sorprender a los alumnos antes de un examen. Si usted le digo a ustedes, que son docentes, ¿qué es lo mejor para que un alumno haga antes de un examen? ¿Harían algo emocionalmente activo? ¿Lo sorprenderían? No. Podrían repasar, estar más tranquilos, no sé, hacer meditación, comerse un caramelo, qué sé yo, pero no sorprenderlos. Hay un paper del 2001 que muestra que en roedores, cuando sorprendían a las ratas antes de evaluarlas, la memoria mejoraba. Evolución. Probamos exactamente lo mismo, ¿sí? ¿Qué hicimos? Un test que es muy famoso, es el test de Rey, que es una figura geométrica donde podemos evaluar a los alumnos en un gran volumen de forma muy, pero muy simple. Lo que tiene que hacer el alumno a través de este dibujo es copiarlo en 5 minutos y a los 2 días le vamos a preguntar cuánto recuerda de ese dibujo, ¿sí? Es un dibujo que lo puede copiar cualquiera y tiene que ver con una figura geométrica que da un cierto puntaje. Cuando lo recuerda mucho, da un puntaje alto. Cuando lo recuerda poco, da un puntaje más bajo, ¿sí? Es muy fácil de evaluar, ¿sí? Y lo que descubrimos fue esto. Cuando los alumnos dibujaron esto y a las 48 horas se los evaluó, es el grupo control, ¿sí? Pero cuando los alumnos dibujaron esto e inmediatamente antes de la evaluación, 48 horas después, los sorprendimos, la memoria subió. Por lo cual, esto lo repetimos decenas de veces en distintos lugares porque no creíamos en el resultado. ¿Cuál es la explicación molecular? Hoy la desconocemos. Pero sí les puedo asegurar que este dato es cierto. ¿Por qué? Porque cuando lo separamos una hora, esto no da. La sorpresa tiene que ser inmediatamente antes del aprendizaje. Segunda tarea útil, estrategia educativa basada en algún entendimiento del cerebro. Antes de la evaluación, podrían potencialmente hacer una sorpresa para levantar la traza de memoria y que rindan mejor. Tranquilamente me podrían decir, no te creo, esto no sirve, fue una casualidad, algo sucedió. Y se los tomaría como una crítica muy válida. Pero voy a contarles algo que quizás los haga y las haga cambiar el paradigma mental. ¿Cómo se describe la creatividad? Si uno lo busca en cualquier lado, la descripción es bastante vaga en todos lados. Dice, es un proceso mediante el cual algo nuevo o de algún modo valioso se forma. Crear. ¿Cómo crean ustedes algo? Un músico se levanta, o sea, una persona que no sabe música, ¿se levanta y compone una canción? No. ¿Cómo hago una canción? ¿Qué tengo que aprender para crear una canción? Las notas, los tonos, las palabras, las definiciones. La creatividad es la combinación de memorias aprendidas. Entonces, si yo sé cómo mejorar la memoria, ¿podría mejorar la creatividad? Si cuando los sorprendo, les levanto la traza de memoria y recuerdan más, ¿qué pasa si los sorprendo y les hago un test de creatividad? ¿Entienden la pregunta? ¿Me siguen? ¿Cómo uno estudia la creatividad? Hay un test muy fácil, recontra fácil de hacer y de implementar. Tiene muchísima bibliografía, pese a que es muy fácil, que es el uso de tareas múltiples o de ideas múltiples que tiene que ver con estas dos figuras. ¿Saben lo que es esto? ¿Qué es? Un clip de papel. Lo sabemos porque somos grandes. Cuando uno le dice a un chico un clip de papel, no tiene la menor idea. Entonces nosotros lo que hacemos es, le llevamos un clip de papel, les explicamos a los alumnos, este clip de papel sirve para enganchar papel. Los alumnos dicen, qué bueno. Y le decimos, cuéntenos y escriban en una hoja cuántos usos que no sea enganchar papel se les ocurre. Les pregunto a ustedes, ya. ¿Abrir qué? Para el celular, sí. Pueden ser escatológicos, feos, agresivos, no pasa nada. Los chicos tiran cualquier cosa, ¿sí? Escarbadientes, si se soltaron, bien. El cierre que se te rompió. ¿El? Un arito, billutería, bien. Una hebilla, billutería. Una cerradura, sí. Un llavero, muy bien. Un rascador, sí. Vamos que salen más. Piensen.
Un limpiatubo para limpiarse la oreja. Ahí empiezan los asquerosos. Muy bien. Se pueden combinar entre varios. Un montadientes. ¿Un qué? Bueno, ¿qué dicen los chicos? Para que no se sientan unos genios creativos, más o menos lo mismo que ustedes, ¿sí? Abrir un candado, usarlo para el pelo, desabrochar el cierre de una campera, desarmarlo y usarlo como aguja, engancharlo en forma de cadena, ¿sí? Hacer ganchos para colgar cosas, o por ejemplo, esculturas, si los deforman, ¿sí? Básicamente, nosotros lo que hacemos es evaluar todas las ideas que tienen, las que son iguales las tachamos y nos quedamos con las más creativas. Es una forma de evaluar, ¿sí? Fíjense qué fácil se evalúa la creatividad. Lo que hicimos fue usar otro mecanismo de creatividad que no tiene que ver con generar a partir de un input, de una idea, muchísimas, sino al revés. ¿Sí? Un pensamiento que se llama convergente. El anterior se llamaba pensamiento divergente. El pensamiento convergente es asociar tres cosas para que tengan una conexión, ¿sí? Hay un test muy famoso que está en inglés y nosotros lo decimos en español, que combina tres palabras en una. Si yo les digo, ¿qué relación hay entre la palabra crema, frío y agua? Helado, genios, ¿sí? Ese es más fácil, ¿sí? Pared, muñeca, cronómetro. Bien. Bailar, roja, picante. Bien. Cama, esta es difícil. Rey, feroz. No. Cama, león. Rey, león, feroz, cama, león. Pueden combinarlas, ¿sí? Cama, león. Esa es difícil, tienen engaño. Esto estaba acá arriba, ¿eh? Se movió para la presentación. ¿Se entiende la lógica? Entonces, teníamos una forma de evaluar el pensamiento divergente con algo muy simple y otra cosa muy simple del pensamiento convergente, ¿sí? Y lo que también probamos era otra cosa vinculada también a la memoria, que es imaginar, ¿sí? La imaginación de escenas. Por ejemplo, si yo les pregunto a ustedes, díganme, pueden cerrar los ojos o no, ¿qué se imaginan si están en una bahía tropical? ¿Qué me dirían? Alguno. ¿Quién levanta la mano y se tira una imaginación? Palmera, ¿qué más? Daiquiri. Calor. Coco. Bueno, nosotros lo que hicimos fue grabar a alumnos de distintas edades para que nos cuenten esas ideas medias combinadas. Por ejemplo, esta persona puso, me imagino que veo unas gaviotas, un cangrejo y me meto en el agua, ¿sí? Hago castillos de arena, le intentamos promover si hay algo más que ve en la escena, dice, tomo Sprite y nada más. Listo. Esta persona voló un montón más y se me imagina la arena blanca, azul, agua azul, un poquito verde, con mucho calor, viento, estoy sentada debajo de una sombrilla, hay mucha gente, todos muy felices, el agua está caliente. Fíjense que hay un componente mucho más vívido de lo que ella está inserto ahí adentro. Entonces nosotros evaluamos distintas características de la imaginación. Por ejemplo, si tiene entidades, como ustedes dijeron, coco, gaviota, ¿sí? Si tiene descripción de esas entidades, el agua está caliente, el agua está verde, azul. Si tiene pensamientos y emociones, ahí en algún momento dicen, están todos felices, estoy feliz. Y, por ejemplo, si tiene referencias espaciales, ¿sí? Me voy y me muevo hacia un lugar. Eso hace una puntuación de cuán imaginamos y cuán no. Todo esto se hace en el aula. Se me desabrochó de vuelta las zapatillas. Es un truco de magia, que tengo un botón acá para que se me desabroche. Y nosotros lo que descubrimos fue lo siguiente, ¿sí? Cuando nosotros evaluamos el pensamiento divergente, el clip, cuando sorprendemos a los alumnos, la creatividad da el doble. Si no me creen el resultado, vayan a hacer tarot. Pueden hacer tarot también por otro lado. O sea, es muy fuerte porque tiene una correlación muy vinculada al experimento anterior. La novedad me levanta la memoria, como me levanta la memoria y no necesito la memoria para crear, bueno, evidentemente este resultado está muy relacionado. Por lo cual, no solamente la sorpresa sirve para mejorar la consolidación, no solamente la sorpresa sirve para mejorar la evocación, sino la sorpresa sirve ¿para qué? Para mejorar los procesos creativos. En contextos creativos, los alumnos producen más. Cuando vamos a la imaginación, lo único que mejora
dentro del proceso de imaginación son las entidades, ¿sí? Recuerda más elementos, no emociones, no acciones, elementos. Lo cual también está relacionado, porque esos elementos en algún momento los aprendió, ¿sí? Por lo cual, más razón tienen nuestros resultados en novedad, ¿sí? Entonces, resumen hasta acá. Quiero mejorar la consolidación, una sorpresa una hora antes, una hora después. Quiero mejorar la evocación, el rendimiento de un examen, una sorpresa antes del examen. Quiero mejorar la creatividad o la imaginación, sorpresa y usar la imaginación y la creatividad. Se puede implementar mañana en la mañana. ¿Qué necesitan? Nada. ¿Cómo hicimos estos papers? 0 pesos, fotocopia. Por lo cual, el poder de la interacción entre una idea y una escuela es enorme. Estos datos se publicaron en revistas importantes, muy importantes de ciencia. Fue la primera vez que un laboratorio en Argentina y en el mundo generó una hipótesis de cómo se guarda un recuerdo y lo puso en práctica en una escuela, ¿sí? De ahora en más, ¿de quién depende la implementación? De ustedes. Yo ya no puedo hacer nada más. Otra cosa que estudiamos fue tapa de una revista que se llama eScience. Me hubiese encantado que no tenga la I y se llame Science, porque la revista es mucho más interesante y famosa, pero esta es una buena revista. Lo que nosotros descubrimos, si hubiese estado así, yo sería mucho más feliz. Pero bueno, tiene una I, es un detalle, una I. Un par de 30 puntos de índice de impacto de diferencia o quizás más. Lo que nosotros descubrimos es que no solo la novedad puede mejorar la memoria, sino existen otras cosas que se hacen dentro de las escuelas que pueden mejorar estos patrones cognitivos. Uno de ellos es la actividad física, ¿sí? La actividad física en tiempos determinados puede mejorar la memoria, puede mejorar la creatividad y puede mejorar la imaginación. Por lo cual, ¿se acuerdan cuando yo les dije, en el momento que ustedes están consolidando, las cosas que hagan en el medio pueden interferir o mejorar? Si ustedes generan sorpresa, si ustedes generan actividad física en determinados momentos, puede ayudar a mejorar esos procesos, ¿sí? Acá vemos el resultado, no voy a entrar en detalle. Y este es un paper también muy fácil de aplicar, que se hizo muy conocido porque una persona en España hizo un TikTok de esta explicación y se volvió súper viral, por suerte. Era nuestro paper, porque a veces pasan cosas bastante raras en redes sociales. Pero es muy fácil de implementar y es muy loco, ¿sí? Es muy fácil de implementar y es pero muy flashero, ¿sí? Tiene que ver con lo siguiente. Cuando nosotros nos vamos a dormir, descansamos el cuerpo, pero nuestra cabeza, nuestra mente sigue activa. Sobre todo, sigue activa guardando información, ¿sí? Primer cosa que uno hacía como estudiante sin conocer todos estos datos, cuando tenía que dar un examen se quedaba estudiando toda la noche. Lo peor que te puede pasar, ¿sí? Llegás cansado, no consolidaste memoria, por lo cual el efecto del sueño es fundamental para la consolidación de la memoria. Lo que aprendemos en la vigilia, cuando estamos despiertos, lo consolidamos muchas veces durante el sueño. Dato que se sabe hace mucho tiempo, ¿sí? Otro dato interesante es que durante la primera hora y media de sueño somos permeables a la actividad que está cercana a nosotros. ¿Qué significa? Lo que pasa fuera de nuestro sueño se mete en nuestro sueño. No sé si les pasó cuando están quedando dormidos, que hay una serie que se les mete un sonido, el perro, sueñan con cosas que se les mezclan. Somos permeables. De hecho, hubo muchas discusiones sobre si los dispositivos que nosotros ponemos cerca de la mesita de luz nos pueden meter información, ¿sí? Positiva o negativa, ¿sí? Hay un experimento muy divertido que hizo una cerveza que le puso en esa hora una publicidad de esa cerveza, se llama Coors, que es una cerveza que está muy relacionada a su estética con el bosque, leñadores, toman cerveza, hachas, no sé, es así. Le pusieron esa publicidad, toda la gente soñó a la noche con leñadores, hachas y tomar cerveza. Por lo cual, somos muy vulnerables en esa hora y media. Nosotros lo usamos para el bien, este conocimiento, y lo que hicimos fue un experimento que, repito, lo pueden implementar sus alumnos, pero lo pueden implementar ustedes en cualquier momento. No tengo idea por qué. Nunca me llama nadie, ¿sí? Y me llama todo el mundo. Entonces, lo que hicimos fue lo siguiente.
En el medio 2022 salió publicado, esto fue, en el 2021 lo hicimos en las cuarentenas y en esas situaciones prepandémicas y pandémicas y pospandemia, donde lo hicimos con esta red de escuelas y la colaboración de muchos padres y madres, hicimos lo siguiente. En el medio de una clase de historia, cuando la maestra le está dando una clase de historia, le pusimos un olor. ¿Vieron el puff ese que hace? Le pusimos 15 en la habitación. Todos tenían que largar el olor al mismo tiempo. Entonces, en el medio de la clase, de golpe, olor a jazmín, ¿sí? Que era el más barato que había, ¿sí? Fuimos a un supermercado, el más barato era ese, le mandamos ese, ¿sí? Los alumnos, nada, era una clase de historia y había perfume, que es la escuela, no sé, se puso para poner perfume. A otro grupo le pusimos exactamente lo mismo, pero le pusimos otro olor. Imagínense, no sé, esos nombres, frutos del bosque natural, ¿sí? Que tienen nombres medio raros, ¿sí? Entonces uno tenía olor a jazmín, ustedes, y otros tenían olor a bosque, ¿sí? Lo que hicimos a la noche, a los papás y a las mamás, les pedimos que cuando se iban a dormir esos alumnos, le pongan el en la mesita de luz y estaba programado para tirar cuando se duerman. Entonces, ¿qué sucedió? A este grupo se fueron a dormir. Ese olor, ¿qué hicieron las personas que estaban al lado durmiendo? Se les metió en el sueño. Y ese olor, ¿a qué está vinculado? A la clase de historia. Evocaron el recuerdo durmiendo y la clase de historia se guardó más. Una locura. Total. ¿Qué significa? Que si yo a este grupo le pongo el mismo chufi chufi, pero en vez de ponerle bosque, le pongo jazmín, no hace nada. Y fue lo que sucedió. Le pusimos jazmín a estos, el jazmín se le metió en el sueño, el jazmín no estaba asociado a ninguna información, no evocaron eso durante el sueño y no tuvo una mejora. Consejo recontra hiper simple. Hack genial. Voy a estudiar, me pongo un perfume, ese mismo perfume lo pongo en la almohada y magia, ¿sí? Se guarda. Yo me reí cuando me lo trajeron mis becarios, dije, no puede ser, la idea es un delirio. Dio. Lo más maravilloso, sí. Sí, era bastante terrible. Sí, sí, algo tenía. Sí, algo de eso tenía. Sí. Mucha gente se iba a dormir con la radio encendida y sí, se te mete en el sueño, sobre todo en la primera hora. Por lo cual, digo, esto salió en todos lados, es muy fácil de explicar, es muy fácil de implementar y todo el tiempo nos cuentan, sí, me funciona, sí, me funciona. Es muy difícil verlo en uno, yo no le puedo asegurar que fue eso y no que estaban estudiando, pero bueno, cuando lo controlamos de miles de maneras, dio, ¿sí? Hasta el momento, ¿cuántas estrategias educativas tuvimos? Muy poquitas, 3 o 4. La primera, repito, la novedad, la sorpresa, generar una sorpresa en el aula. La sorpresa puede ser cualquier cosa, ¿sí? A medida que los alumnos van creciendo, son más difíciles de sorprender. Nosotros en la Universidad de Buenos Aires, en la cátedra de histología y anatomía, donde está el laboratorio, ¿cómo sorprendemos a estudiantes de medicina? Y a mí se me ocurrió una idea muy sonsa, pero que funcionó. Mi hermana hoy es muy famosa, se llama Connie Ballarini. En esos momentos no la conocía nadie, solamente yo y mi familia. Y mi hermana hacía teatro todo el tiempo y era muy histriónica. Y yo dije, voy a aprovechar a Connie, que está completamente loca, y la voy a meter en un aula, ¿sí? Entonces, ¿qué hice? Imagínense una clase en la facultad, teórica, 300 personas, el docente dando huesos. Y de golpe entra mi hermana con una probeta, vestida de blanco, como que venía de un laboratorio. Y dice, chicos, tengo un mensaje. El profesor dice, sí, dígalo. Y se pone a contar un chiste. La cara de los alumnos es, ¿qué le pasa a esta mujer? Cuenta un chiste, una anécdota, no sabe lo que me pasó, yo qué sé, se ríe sola y se va. Y el profesor dice, muchas gracias, y sigue dando la clase. ¿Cuánto dura eso? 1 minuto. ¿Qué pasó? Esa clase se acuerda forever. ¿Cuál fue la novedad? La ruptura de la predicción. ¿Qué hizo? Que genera un montón de proteínas. Esas proteínas, ¿qué van a guardar? El chiste y la cara de mi hermana y la cara de la reacción diciendo ¿qué?
pero van a guardar todos los aprendizajes que tuvo 1 hora antes y 1 hora después. ¿Sí? Entonces, ¿es fácil de implementar? Recontra. Entonces, la novedad cerca de la consolidación, 1 hora antes o 1 hora después, levanta. La novedad inmediatamente antes de la evocación, levanta la memoria. La novedad, o una sorpresa, antes de un proceso creativo o de imaginación, levanta la creatividad y la imaginación. La actividad física obviamente mejora y este hack recontra simple para usarlo y también para contárselo a sus alumnos. Me voy a ir, tengo dos o 3 minutos más después para que me hagan preguntas, pero una de las cosas que nosotros empezamos a probar con estas escuelas es que en vez de ir nosotros hacia los colegios a tirarle propuestas para probar en las escuelas nos empezaron a decir, tenemos esta problemática, ¿cómo la analizamos? Y la problemática que comenzó en el 2021 fue que las escuelas nos contaban que había chicos con autorreportes de ansiedad o de mayor ansiedad, de autolesiones, y les llamaba mucho la atención. Entonces empezamos a probar algún test de autorreporte de ansiedad, autorreporte de depresión, durante años en todos los grupos. Y lo empezamos a cruzar con otros datos. Por ejemplo, el tiempo de pantalla mirando el celular. Y lo que descubrimos, salió en muchos lados esto, y en Argentina tiene un valor bastante parecido al resto del mundo, pero está bueno que lo sepan. Los estudiantes no lo saben y cuando lo saben cambia mucho la visión que tienen del uso del celular. Pero lo que descubrimos que esto lo hicimos en provincia, así que está en sexto y primero, lo podíamos correr todo a secundaria. Vimos que a medida que van creciendo, suman 1 hora de pantalla. ¿Sí? Para que ustedes se den una idea, en quinto año, el 74% de los alumnos tiene 6 horas de pantalla en redes sociales nada más. Dentro de lo que consumen, la mitad del tiempo están en TikTok. ¿Sí? Lo que observamos es que cuando suben el tiempo de pantalla, ¿sí? Correlaciona mucho más con una variable que se puede testear, que es la adicción al celular. ¿Sí? Es un test recontra simple, de un par de preguntas, y cuanto más tiempo de pantalla tienen, más adictos son al celular. Si cruzan la barrera de las 6 horas y pico, ¿sí? Lo que empezamos a ver son cambios bastante notorios, sobre todo, para que ustedes se den cuenta, cuando yo digo 6 horas, 5 horas y pico, es como si ustedes el 1 de enero se pongan a ver el celular y dejen de mirarlo en abril. O sea, esa es la cantidad de tiempo que están los chicos mirando una pantalla. En promedio. Hay chicos que están 12 horas. Hay chicos que no están nada. ¿Sí? Entonces lo que empezamos a cruzar es ver si había una correlación entre uso de celular y autorreporte, de ansiedad y de depresión. Y lo que observamos es que sí. Cuando cruzan la barrera de las 5 o 6 horas y empiezan a tener conductas adictivas, empiezan a autorreportarse como más ansiosos y más deprimidos. Por lo cual este dato es bastante relevante, sobre todo cuando les contamos que es mucho más en mujeres que en varones. ¿Sí? El doble, casi en algunos casos. ¿Cuáles son las diferencias que nosotros evaluamos? ¿O cómo se puede frenar? En los grupos que hacen actividad física. Los grupos que hacen actividad física, no es que la actividad física, además de generar BDNF, hace un montón de cambios. Cuando estás haciendo actividad física y entrenando, no puedes usar el celular. Entonces bajan el tiempo de pantalla. Es un win-win terrible hacer actividad física, hacer música, hacer clases de algo después. ¿Sí? Así que, nada, estas experiencias, cuando se las volcamos a los alumnos, se las volcamos a las escuelas, generan profundos cambios, no es lo mismo que te digan, nada, el uso del celular es inocuo, no pasa nada, que te digan, mirá cuántas horas mirás de redes sociales. Los alumnos muchas veces ponen cara de, no lo puedo creer. Hay chicos que están 9 o 10 horas mirando el celular en promedio por día, y eso genera un montón de cambios, así que las escuelas, a partir de estos resultados, dan concientización, están mucho más atentos, y en algunos casos estas escuelas prohibieron
el uso. Hacer ciencia siempre, además de las escuelas y además de la gente, de los directivos y los maestros, de los inspectores, necesita un montón de gente que se les ocurran ideas distintas, así que acá está parte del grupo en el cual nosotros trabajamos. Por suerte, los últimos 5 años yo conocí a Darío Álvarez Clark, que tiene una red impresionante de injerencia de escuelas y nos permitió tener este contacto y medir muchas cosas dentro de los colegios. Así que nada, les agradezco la atención, les agradezco la invitación y espero que algo de ciencia les haya llegado al cerebro y que más que implementarlo, lo piensen y lo podamos discutir para ver qué se puede hacer, qué no, qué cosas podemos probar de acá en adelante. Así que nada, muchas gracias. Tenemos un tiempito para hacer preguntas si quieren. Sí, ¿cómo estás? Me ocurrió ese factor sorpresa. Perdón. Ahí está. La pregunta que me surgió es ese factor sorpresa que sirve para incrementar el aprendizaje. Sí. ¿Han evaluado cada cuánto tiempo lo podemos hacer para que no haya saturación? Sí, lo hemos evaluado en parte. Es muy difícil nosotros generar muchos experimentos en las escuelas porque la prioridad que tenemos es mínima. Sí, estamos abajo del ensayo del 25 de mayo, el día de cualquier cosa, estamos últimos en la prioridad, lo cual es lógico. Entonces, hacer muchas cosas repetitivas nos cuesta implementarlo. Lo que sí probamos es si 2 novedades generan más en un mismo grupo y nosotros dimos una novedad 1 hora, hicimos una sorpresa, le dimos un aprendizaje y a la hora le dimos otra sorpresa. O sea, 2 novedades en las 2 puntas. Y eso nos dio más memoria. No sabemos si eso tiene un techo o la repetición decae. Pero voy a ir un poco para atrás para entender eso y esa justificación que siempre la contamos en los papers porque no la podemos probar, es muy difícil, pero sí puedo discutir o pensar. La sorpresa se desencadena después de que te sorprendiste. Es como un susto, por lo cual no la podés prever. ¿Entendés? Entonces, cuando uno supone, ¿qué pasa si yo todo el tiempo hago sorpresas? Nada. La vida es así. Un chico, si yo te pregunto, esto lo hacemos también por escrito, le preguntamos a mucha gente adulta que escriba recuerdos de la infancia. Y la gente escribe 200.000 recuerdos de la primaria. Después le decimos que escriba recuerdos, un montón de recuerdos de la secundaria. Escribe un montón de recuerdos. Después que escribe un recuerdo del último año, escribe 3 recuerdos. Si se fue de viaje, si murió alguien, no nació alguien. Entonces, ¿por qué recordamos una hipótesis? ¿Por qué recordamos muchísimas cosas de cuando somos más jóvenes? Porque era todo nuevo. Todo es una experiencia novedosa. Y en esos momentos no se nos quemó el fusible de la novedad. Porque la novedad se dispara y yo me doy cuenta que me sorprendí una vez que yo me sorprendí. Lo que no funciona es decir que lo hicimos, miren que van a tener una sorpresa a la tarde. Eso mata todo. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros decimos, miren que va, este efecto se derrumba. Entonces, la situación en la cual van a ir a un lugar distinto es muy importante. Esto lo hicimos, o sea, yo conté un pedacito así de los detalles, pero, por ejemplo, lo hicimos en clases virtuales y no funciona. Lo hicimos solamente modificando algunas partes de la sorpresa. Por ejemplo, hicimos un experimento muy lindo y muy raro que fue, ¿es el espacio o es el espacio y la actividad? Entonces, porque nosotros los llevamos a un laboratorio y ahí le damos la clase, ¿sí? Entonces, en un experimento llevamos a todos los chicos al laboratorio, los chicos entraron al laboratorio, hicieron esto, fue muy gracioso. Entraron al laboratorio y se fueron. Y la cara de los chicos es, ¿qué hicimos? ¿Sí? Es como el capítulo de Los Simpsons, vamos a ver cómo se fabrican cajas y recorren una oficina y se van igual. Bueno, eso no hace nada. O sea, fueron a un lugar distinto, que nunca habían ido, pero nada, si no le das contenido ahí, no pasa nada. Nos disfrazamos, hicimos actividades en el Zoom, tampoco hizo nada. Durante la pandemia no sabemos qué experimentar y nos metíamos en los Zoom y hacíamos cosas raras, nada. Entonces hay algo ahí del espacio, algo distinto, sacarlos, que le genera un condimento que es difícil de evaluarlo porque son muchas variables. Pero sí lo que te puedo asegurar es que yo creo, no lo probamos en
haciendo 70 novedades que es difícil de predecirla. Lo que nosotros le decimos a las escuelas o a los docentes es, vos das todos los años una materia o todos los años un mismo año o pertenecés al sistema educativo, ya sabés cuáles son los temas más complejos. Entonces, el primer día que vas a dar eso difícil, utilizarlo en ese momento. O sea, usá esa carta con algo distinto. Y cuando dicen, che, todos los años tengo que pensar, no. Es como las escuelas por proyecto. Después se repite el proyecto. O se cambia alguna cosa. Por lo cual, lo pensás una sola vez. Después lo vas cambiando y lo vas mejorando, pero no es muy complejo. Sí. Ah, pará. Perdón. Que no te escucho. ¿No sirve como novedad el hecho de que el conocimiento que están recibiendo es nuevo? Sí, está buenísima la pregunta. Porque el otro día escuchaba a Richard Elmore diciendo que la primera vez que aprenden algo es clave para después cuando lo tienen que repetir. Sí, hay un elemento ahí que es cierto para mí, pero que tiene que ver mucho con el interés que le ponen. O sea, no toda la información que vos tenés es novedoso para vos y parejo para el resto. O sea, es como, yo voy a una clase de biología y yo salgo y digo, wow, qué espectacular. Y llevo un amigo físico y me dice, esto es... Y al revés, voy a una clase de programación y yo estoy así y voy con un amigo informático y le vuela la cabeza. Entonces, en la escuela un poco pasa eso. Entonces, digo, hay ciertas temáticas que cuando te la dan por primera vez, tenés como una mejora que tiene que ver con eso, pero esto lo que hace es forzar esa idea. Pero sí, estoy de acuerdo con esa idea que siempre recordamos la primera clase que te dan por primera vez porque es el encare distinto. Y en algún punto ese proceso de entender también te genera un refuerzo zarpado. O sea, cuando vos estás en el colegio y te explican algo y lográs encajarlo, yo recuerdo cuando, no sé, trigonometría, me acuerdo del día que dije, como, mirá qué loco, ¿entendés? Entonces, digo, hay ese proceso. Tiene que haber algún elemento común, no puedo decir que es exactamente lo mismo, pero creo que hay un elemento común en ese juego. Digo, lo que nosotros estamos haciendo es algo muy chiquitito y muy menor, y es como una muestra de la potencia que tiene unir estos dos continentes que tienen que estar mucho más cerca. O sea, mi sueño en algún momento fue, vieron que existe un gabinete psicopedagógico en muchas escuelas, no, en todas. Nosotros lo que logramos, por lo menos hacer en las escuelas que dirige Darío, es tener becarios doctorales ahí. Entonces, tener un becario doctoral que trabaja en neurociencias, o en educación, o en neuroeducación, o en lingüística, ahí adentro de las escuelas, es clave, porque levantan un montón de... Por otro lado, las escuelas tienen un montón de datos que vienen relevando, porque sí, y a veces no saben cómo analizarlo, no saben hacer la estadística. Entonces, digo, ahí hay una potencia súper grande, que no la aprovechamos. ¿Listo? Bueno, muchas gracias por la invitación. Gracias.